Muy bien. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a comenzar. Estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios. Estábamos la semana pasada estudiando el capítulo 14. Ya casi terminamos esta epístola. Vamos a continuar en el verso 26. Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 14, verso 26. Cuando estén listos me indican con un fuerte amén. Bueno, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Como estamos viendo, hermanos, el apóstol Pablo, pues en todo el libro de la carta de Corintios, Primera de Corintios y aún Segunda de Corintios, es un libro, una carta que el apóstol Pablo está corrigiendo las deficiencias de la iglesia en Corinto. Él ha recibido quejas de algunos hermanos, como dice en el capítulo 2, de los hermanos de Cloé, que le habían comentado al apóstol Pablo que habían divisiones dentro de la iglesia, habían pleitos. También los corintios le habían escrito a Pablo, pues Pablo estaba preso, y le escribían sobre algunos problemas que se daban dentro de la congregación. Entre ellos, como vimos en el capítulo 11, habían abusos en la cena del Señor, en los cuales el apóstol los corrige severamente, tanto que les dice que algunos, por no tomar en serio y con la dignidad que se merece la mesa del Señor o la Santa Cena, estaban enfermos en cama, o algunos ya se habían muerto, el Señor se los había llevado. En el capítulo 12 vemos que Pablo menciona el abuso que tienen los corintios con los dones. Algunas personas estaban creyéndose superiores a otros espiritualmente hablando porque tenían tal vez dones bastante vistosos, como son los de profecía, los de milagros, sanidades, las revelaciones que luego Dios daba. Y algunas personas que tenían dones en los cuales todavía hoy en día se practica eso, hermanos, ignoran los dones que son de mucha importancia, porque también son del cuerpo de Cristo. Es para la edificación de Cristo, como son los de servicio, ayudas, administraciones, cosa que estos dones muchos los ignoran. Todos quieren hablar en lenguas, decir profecías, ver revelaciones, hacer milagros. Y vemos también que el apóstol Pablo pone orden, que los dones sin amor, en el capítulo 13 menciona que sin amor cualquier cosa que hagamos no sirve de nada para Dios. En el capítulo 14 ahora está corrigiendo el asunto de las lenguas, porque los corintios estaban, número uno, falsificando las lenguas dadas por el Espíritu Santo de Dios, que son dones de lenguas, que son idiomas, hermanos, como lo vimos la semana pasada, a los cuales algunos estaban en medio del culto, como podemos ver en el verso 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? O sea, en medio de la congregación, en el culto de adoración, dice cada uno de vosotros tiene salmo, tiene
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. O sea que todos ellos, hermanos, cuando estaban pensando o estaban llegando al culto, no iban pensando en edificar unos a otros, edificarse unos a otros, no estaban pensando en recibir bendición de parte de Dios o ser de utilidad para la iglesia, sino estaban pensando en lucirse. De manera que en medio del culto, hermanos, habían personas, aparecía uno por ahí diciendo un salmo o cantando una alabanza, otro por allá igual, al mismo tiempo, otros estaban dando revelaciones doctrinales, otros estaban hablando en lenguas al mismo tiempo, otros estaban profetizando. O sea, era un relajo completamente a la hora del culto de adoración a Dios. Ya esto se escucha bastante mal, pero vemos que en el mismo verso, al final del verso 26 dice: hágase todo para edificación. Como entendemos, hermanos, edificar tiene la idea de construir una casa. Ya hemos hablado bastante, hermanos, a lo largo de esta enseñanzas de la carta de Corintios acerca de la edificación. Los dones, como lo vimos en el capítulo 12, y seguimos repitiéndolo una y otra vez, hermanos, los dones espirituales que Dios repartió a cada creyente no son para el uso personal, sino es para edificar la iglesia, para que nos edifiquemos unos a otros. De manera que los corintios, a la hora de hacer todo este despilfarro de dones dentro del culto, haciendo un gran relajo, solamente se estaban exhibiendo. Entonces, aquí era lo que estaba pasando, que muchas personas querían sobresalir sobre los demás, y para no quedarse atrás algunos otros, lo que hacían era imitar algunos dones como el de lenguas. Estaban hablando lenguas falsas. En Romanos 14, 19, acompáñenme para allá, hermanos, para que veamos un poquito. Vamos a ver bastantes versículos, no se vayan déjenle ahí pongan algo ahí en Corintios 14, Romanos 14, 19. Dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Este es un mensaje, hermanos, que vamos a ver repetidamente, no solo por Pablo, sino por Pedro, por Juan, de que los dones, o más bien nuestra relación dentro y fuera de la iglesia como hermanos, debe ser para mutua edificación. Debemos de mantener la paz. Entonces, en el verso 27, el apóstol Pablo, volvemos a 1 Corintios 14, en el verso 27 dice el apóstol Pablo: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Sí se entiende eso, ¿verdad? Está bastante claro. El orden que el apóstol Pablo está poniendo, hermanos, en la iglesia en Corinto, y no solo en Corinto, porque más adelante vamos a ver que dice como en todas las iglesias de Cristo, él está poniendo un orden específico. Es una instrucción apostólica que el apóstol Pablo dice: si alguno habla lengua, entiéndase esto, hermanos, idiomas, sea esto por 2, o sea, 2 personas, y máximo 3 personas, y por turno, y uno interprete. Tenemos que ver, hermanos, que el don debe ser ejercitado por turno. Si en la iglesia existiese, en Corinto sí existía, si existiese el don de lenguajes, de idiomas, conocido hoy por lenguas, debe de practicarse, hermanos, por turno, uno a la vez, y máximo 3 personas, y debe haber un intérprete. Fíjate, no debe de interrumpir el servicio, no debe interrumpir el culto. Se debe de entender, hermanos, de que debe haber cortesía, debe de haber un procedimiento ordenado, como vamos a ver más adelante. Y si 2 personas estuviesen hablando a la misma vez, en la misma lengua, no tiene sentido, hermanos,
que estén hablando la misma cosa, ¿verdad? No tendría sentido que yo esté ahorita hablando con ustedes, enseñándoles lo que dice la palabra de Dios y una persona a un lado esté diciendo lo mismo. Tiene que haber un orden. De manera, hermanos, que el proceso, el procedimiento debe ser en orden. Pero debe de ser, si hubiese otra persona que esté hablando en lenguas, debe esperar que termine el primero, luego el segundo y luego el tercero, si es que hubiese otro. Pero dice, y si no hay, en el 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿Está claro, hermanos? El capítulo 14 de Primera de Corintios, a diferencia de muchas personas que insisten que hablar en lenguas es mencionar 3, 4 palabras sin sentido alguno y que dicen que eso es el don del Espíritu Santo de Dios, insisten que se respaldan en el capítulo 14 de Corintios. Pero el capítulo 14 de Corintios, hermanos, si ustedes tienen dudas al respecto, léanlo completo una y otra vez y se van a dar cuenta que aquí el apóstol Pablo no está dando mandamiento que hablen en lenguas. Está más bien diciendo, no hablen en lenguas. Y si hablan, debe de ser si hay un intérprete. Si no lo hay, cállese, guarde silencio y hable para sí mismo y para Dios. Pero este hablar para sí mismo no quiere decir que ahí en su asiento se ponga a hablar en ese idioma extático que muchas veces se requiere. Esto quiere decir, hable dentro de sí mismo, o sea, sin hablar, y que sea Dios el que escuche nada más. O sea, en pocas palabras es, no hablen en lenguas si no hay un intérprete. Como hemos visto la semana pasada, es porque si yo hablo en una lengua, idioma extraño, y ese extraño quiere decir que nosotros hablamos español y uno que otro por aquí habla inglés. De hecho, nosotros corregimos a nuestros hijos cuando enfrente de personas que no hablan inglés, están hablando en inglés entre ellos. Es mala educación. Les decimos, hablen español, por favor. Cuando vemos a una persona que se dice cosas en otro idioma, nosotros estamos pensando, están hablando mal de nosotros. Es mala educación si conocen nuestro idioma. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. Dios no tiene ningún propósito que yo empiece a hablarles en árabe en este momento, o en mucho menos en hebreo. Aunque muchos lo tomen como algo supersticioso, no es de edificación para la iglesia. Si yo les hablase en latín, la lengua en la que se predicaba antes, ustedes saldrían sin ningún beneficio alguno acá. De hecho, muchas veces lo dice, y lo dice desde el versículo 6 en adelante. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Pero en el entendimiento, en el idioma que ustedes hablan. Y pone el ejemplo de los instrumentos, de la trompeta para la batalla. Si tocare la trompeta y no diere un sonido entendible para el soldado, ¿cómo va a prepararse para la batalla? Esto es completamente claro, hermanos. Si no hay intérprete, silencio, no hable en lenguas. Pero entonces, ¿dónde queda ese asunto de orar en lenguas? Porque es muy popular hoy en día que hay personas que mandan a que todos los creyentes deben orar en lenguas para edificación personal o para salir de sus problemas. Hubo alguien una vez que me dijo, tú tienes X y Y problemas, ¿por qué no hablas en lenguas? Ahora vamos a ver lo que dice la Escritura. Porque, hermanos, la Escritura es nuestra autoridad, ¿sí o no? Amén. Lo que dice la palabra de Dios es lo que nosotros debemos seguir, no lo que diga cualquier persona. Tenemos que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Primeramente, hermanos, el Espíritu es el que da los dones, y hablando de las lenguas, vamos a Hechos 2:4, como Él quiere. Amén.
Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cómo, hermanos? Como según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy en día hay personas enseñando que usted debe orar, cantar, hablar en lenguas y que debe imitar a otras personas que hablan en lenguas. Pero aquí claramente dice que es el Espíritu Santo el que da como Él quiere. Y conste, estos son idiomas. De manera que si este don estuviera vigente, que de hecho lo dio Dios para propósitos que lo vimos la semana pasada, esos propósitos que los tuviera hoy en día también presentes, hermanos, aquí repartiría a unos hablar en cierto idioma, a otros en otro idioma. No sería una conjugación de 4 o 5 sílabas sin sentido. Son idiomas. Ahora, 1 Corintios 12:7, volvamos para allá. 1 Corintios 12:7 dice también, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. En el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No tiene que usted copiarle a nadie más, que era exactamente lo que los corintios estaban haciendo, imitando algunos dones. Y eran falsos, no habían sido dados por el Espíritu. Cuando dice en particular como a cada uno como Él quiere, quiere decir que le repartía individualmente a cada persona. De manera, hermanos, que todos y cada uno de los creyentes tienen dones. Y no todos van a tener los mismos dones. Unos van a tener unos, otros van a tener otros. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como dice, cada uno según el don que ha recibido. Verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno según el don que ha recibido. No todos tenemos los mismos dones. Volvamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 30, que dice de la siguiente manera, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es? El amor, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es mejor el amor que cualquier don encumbrado que alguien pueda mencionar. Y cualquier actividad que nosotros hagamos debe de ser hecha a través de la motivación del amor. Primeramente el amor a Dios, porque Él nos ha amado a nosotros primero, y el amor que debemos tenernos unos a otros, porque Dios es amor. Amén. El propósito de los dones era para beneficio, es para beneficio de otros, no para nosotros mismos. 1 Corintios 12:7, que decía, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero no de nosotros mismos, sino de los demás. Podemos ver en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En el verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. De este versículo han agarrado algunos para decir, es que tienes que orar en lenguas para que te edifiques a ti mismo. Pero hemos visto, si lo vimos, ¿verdad? Los dones son para provecho de los demás, no para nosotros mismos. No es para servirnos a nosotros mismos. Eso es egoísmo.
Lo que el apóstol Pablo está diciendo: ustedes que practican hablar en lenguas, sépanlo, que los dones son para edificar a otros, no para ustedes mismos. Aquí no hay un mandamiento de que cada uno debe de hablar en lenguas para edificarse a uno mismo. Si seguimos leyendo, el apóstol Pablo está diciendo: no lo hagan porque el que profetiza es mayor, porque edifica a la iglesia. El que habla en lenguas, las lenguas se la queda para sí mismo y no está siendo de beneficio para otro. Está muy claro, hermanos. No todos hablan en lenguas, ya lo vimos, 1 Corintios 12:30. Las lenguas son idiomas, no son idiomas de ángeles. Veamos 1 Corintios 13:1, ahí mismo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo no sé, hermanos, por qué algunos dicen que esto es un mandamiento de hablar lenguas angélicas. Veamos lo que sigue diciendo adelante. Si tuviese profecía, recordemos, este es el apóstol Pablo hablando y poniéndose a sí mismo como ejemplo. Si yo hablase en lenguas humanas, la palabra si yo hablase es una suposición. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no está diciendo que él habla lenguas humanas y angélicas, es una suposición. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Verso 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. La suposición que hace el apóstol Pablo es: si yo tengo profecía, si yo tuviese, si tenía profecía, eso sí, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, ¿él entendía todos los misterios y toda ciencia? La pregunta es no. De tal manera, y si tuviese toda la fe, ¿tenía toda la fe? No lo creo. Pero dice, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Alguna vez en la escritura han leído que Pablo trasladaba montes? ¿Alguna vez algún apóstol hizo tal cosa? Hemos oído que Moisés abrió el mar y había un propósito para eso, pero no hemos escuchado que alguien trasladase montes. De manera que esto no es un mandamiento de que debe trasladar montes. No está mandando a la iglesia que trasladase montes. Es una suposición, es una exageración. Pudiese yo hacer los grandes milagros y prodigios. Pudiese hablar en lenguas hasta de ángeles si fuera posible. Pero si lo hago y mi motivación no es el amor, no sirve de nada. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes, no dice la iglesia debe repartir todos los bienes, no dice así. Dice, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿está diciendo que la gente cristiana debe dar su cuerpo para ser quemado? No. ¿Estamos siguiendo la línea, hermanos? No está diciendo, afirmando verdades, está suponiendo exageraciones de lo que podría yo hacer, pero que si yo lo hago por una motivación que no sea el amor, de nada me sirve, nada soy. De manera que este es el único lugar donde se menciona lenguas de ángeles, que no es un mandamiento a hablar lenguas de ángeles, sino, si ustedes tienen recuerdos de estas cosas, hermanos, cuando los ángeles se presentaron para dar mensajes a los hombres, lo hicieron en palabras entendibles a esa persona. Pudo haber sido hebreo o arameo, o el lenguaje que esa persona hablaba. No es que Dios lo llenó del don de lenguas para entender al ángel. Pero es que algunos dicen, es que si hablamos en lengua los demonios no nos entienden. Hermanos, los demonios tienen siglos de vida viviendo, ya hubiesen aprendido ese lenguaje. Son seres inteligentes. Completamente absurda
las enseñanzas que hacen, hermanos, que enseñan a las personas torciendo el sentido de las escrituras para que parezca que dice lo que ellos quieren que digan, pero no dicen eso. Aparte, la Biblia nunca dice que debemos orar en lenguas, que son idiomas, por cierto, para nuestra propia edificación, como vimos en 1 Corintios 4:2, en el verso 6, el ejemplo del apóstol Pablo, y en el Corintios, 1 Corintios 14:14, este es otro versículo que utilizan: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y hay personas, fíjate, aquí está diciendo, si oro en un idioma que yo desconozco, mi entendimiento queda sin fruto. Este no es un mandamiento a orar en lenguas. Aquí está afirmando que si, suponiendo, tú tienes el don de hablar en un idioma que tú desconoces y oras de esa manera, tu entendimiento queda sin fruto. ¿A dónde queda el mandamiento del Señor Jesús? Donde dice, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y más adelante dice, perdonad a los que te ofenden, porque si no tu Padre Celestial no te perdonará. Mateo 6. No seas como los paganos, dice, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Él da un ejemplo sencillo en palabras entendibles. Jamás hay un mandamiento en la Escritura a orar en lenguas. Hasta ahorita, ¿estamos quedando claros, hermanos? Amén. Pero veamos a qué se refiere Pablo en Corintios 14:14. Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Veamos algo muy importante. La palabra, si tienen su Biblia ahí, ¿verdad? Cuando dice la palabra mi espíritu ora, fíjense que dice espíritu en palabra, la letra E es la letra minúscula. O sea que está hablando de su espíritu del hombre. O sea, mi espíritu o mi hombre interior. No está hablando del Espíritu Santo. Dice en el verso 15 que pues oraré con el espíritu, una vez más, dice con el espíritu del humano, no el Espíritu Santo. Con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Nuevamente, la palabra espíritu es con E minúscula. No se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Como cuando la Biblia dice Dios con D minúscula, está hablando de un Dios pagano. Cuando es con D mayúscula, se está refiriendo al Dios verdadero. Todos sabemos eso, ¿verdad? Igualmente con el Espíritu. Pero para poder entender esto, hermanos, para que no nos quede la idea de que Pablo está diciendo, bueno, es que Pablo está diciendo que sí debemos orar en lengua y que sí debemos cantar en lenguas. Veamos el verso 13 de ahí mismo para ver el contexto. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder, ¿qué, hermanos? Interpretarla. Porque, fíjense esa palabra, está uniendo el versículo anterior. Si tú hablas en lengua, idioma, que tú desconoces, en el cual dice, si tú hablas en un idioma desconocido, tu hombre interior está orando en un idioma desconocido, pero tu entendimiento queda sin fruto. Eso es lo que está diciendo. Por lo mismo, tienes que pedirle a Dios que te dé el don de interpretar ese idioma, porque, verso 15, que pues, si oro con el Espíritu, o sea, desde mi hombre interior, en una lengua desconocida, debo hacerlo también entendidamente, porque no puedes despegar tu espíritu de tu mente. Eso sería contrario al Espíritu de Dios.
Es completamente equivocado pensar que una persona llena del Espíritu Santo de Dios es arrastrada a hacer cosas que no entiende, que pierde el conocimiento, que entra en un trance o que pierde el control de sí mismo. Hay lugares que las personas se revuelcan, tiemblan, corren, hacen cosas bastante raras, algunos ladran y dicen que ese es el don del Espíritu Santo. Es una vergüenza completamente, hermanos. La Biblia no enseña estas cosas. Lo que está diciendo es, cada vez que ores, asegúrate que si lo estás haciendo en una lengua que tú no entiendes, debes pedirle a Dios que te enseñe a interpretarla. Debes entender lo que dices. Porque más adelante, si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu oración, a tu acción de gracias? Esto tiene que ver, hermanos, que antes en los cultos que se hacían en esta época eran iguales a los que se hacían en la sinagoga. Cuando se decía una verdad de Dios, como a veces se acostumbra aquí, pero no siempre, la gente tenía que decir amén. Así es. Es una acción de gracias a Dios, es una afirmación a las verdades de Dios. Pero si lo dice en un idioma que yo no entiendo, ¿cómo puedo decir amén? Yo no sé si está ofendiendo al Señor. No puedo decir así es. O está contando un chiste, o peor aún, si está diciendo algo que no tiene ningún significado. Es claro la enseñanza de Pablo en Corintios 14. Corintios 14 no es un capítulo que mande a las personas ni a orar, ni a cantar, ni a hablar en lenguas. Esa está poniendo orden a lo que los corintios han hecho un gran desorden. Pero Efesios 6:18 dice que debemos orar en lenguas. Vamos a ver Efesios 6:18. A ver si es verdad que dice eso. Efesios 6:18, cuando está hablando acerca de la armadura de Dios, y muchos lo presentan como que la oración en lenguas es una arma espiritual. La oración es un arma espiritual, por supuesto que sí, pero no es en lenguas. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, que dice en el espíritu. Si notas la diferencia, ahora dice espíritu en E mayúscula. Ahora sí se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Lo mismo pasa en Judas 1:20. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿A qué se refiere? Aquí sí dice que debes orar en lenguas, pero es que no está, aquí no dice que ores en lenguas. Mira, la frase orando en todo tiempo, fíjate, dice, orando en todo tiempo habla de una oración continua, en todo momento. Pero dice, con toda oración y súplica. Aquí está hablando del tipo de oración que tú tienes que hacer en todo tiempo. Menciona 2 veces la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. O sea que hay varios tipos de oración. Hay una oración de acción de gracias, oración de alabanza, oración de intercesión, y hoy hay oración de súplica, en la que debe de ser en el espíritu. Pero esto no quiere decir en lenguas. Esto quiere decir bajo la dependencia total del Espíritu Santo de Dios, bajo la influencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Mira, en el libro de Zacarías 4:6 dice, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunto, ¿aquí es hablando en lenguas? No, lo dice claramente, no es con fuerza, no es con ejército, sino por medio del espíritu. Y esa frase la vamos a ver repetidamente muchas veces. Dios es el que produce
el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cómo lo hace? Por su espíritu. Él es el que produce en nosotros por su espíritu. Es el espíritu que nos guía, el que nos enseña y nos lleva a toda la verdad. El enemigo ha torcido estas escrituras, hermanos, para desviar la atención del creyente y hacer cosas que no tienen ningún fruto alguno. Lo que tenemos que hacer es depender de la totalidad del poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros en toda oración y súplica. No es en lenguas, debe ser en un lenguaje entendible. ¿Cómo vas a decir al Señor, perdóname por mis pecados? ¿Cómo le vas a decir al Señor, ayúdame a amar a mis enemigos? ¿Cómo le vas a decir al Señor que te muestre sus caminos? Oh, es que en lenguas, es en lenguas porque Romanos 8:26, vamos para allá, que esta es otra muy buena, es por medio del Espíritu. El Espíritu, cuando hablas en lenguas, el Espíritu es el que intercede por ti. Cuando hablas en lenguas, esa es la otra que dicen. Pero veamos lo que dice Romanos 8:26. ¿Sí están ahí, hermanos? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está, es en lenguas. Cuando tú hablas en lenguas, el Espíritu es el que habla y tú no entiendes, pero Él es el que pide porque tú no sabes pedir. Bueno, veamos el verso 23. Veamos el verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación, hermanos, ¿habla en lenguas? No lo creo. Verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, nosotros ya gemimos nosotros mismos, esperando la adopción. Esperamos, hermanos, hay un deseo interno muy fuerte de ver que todas esas verdades bíblicas sean realidad en nosotros, que seamos regenerados, que ya lo podamos ver, que seamos glorificados, que ya lo podemos ver, que ya podamos ver a Cristo. Verso 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Ahora dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esta es una gran verdad de Dios. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La tierra gime, nosotros gemimos y el Espíritu Santo también gime deseando ver esta redención y a la vez intercede por nosotros con gemidos indecibles. La idea de gemidos indecibles, hermanos, cuando hablamos de hablar en lenguas, la palabra en griego, en el original, es laleo glosa. Laleo glosa es hablar en lenguas, hablar en idiomas. Pero gemidos indecibles, la palabra es, hermanos, está difícil de pronunciar, es stenagmois alaletois. Es una palabra completamente diferente. Y lo que significa es un sonido, o más bien es algo sin expresión, sin sonido. El Espíritu gime, pero no hay sonidos. El que gime es el Espíritu, no tú en lenguas. Tú gimes internamente, sin sonidos, y es ese deseo ardiente de ver que las promesas de Dios ya son una realidad. Y el Espíritu a la vez gime también sin sonidos,
sin ningún ruido, no tiene que ver con habla. Las lenguas son idiomas para empezar, y aquí nos está diciendo que debemos orar en lenguas para poder interceder por nosotros o para que el Espíritu interceda por nosotros. Lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros oramos en el poder del Espíritu Santo de Dios es cuando oramos bajo la voluntad de Dios. Cuando nos sometemos a esa voluntad, cuando estamos viviendo llenos del Espíritu de Dios, que no tiene nada que ver con ningún idioma ni con un lenguaje extático. No hay mandamiento, como podemos ver, hermanos, que nos diga debes hablar, debes orar o debes cantar en lenguas. Hechos 2:4, el Espíritu repartió como Él quiere. Corintios 12 habla que Él da los dones como Él quiere. Y también dice 12:30 que no todos hablan en lenguas. Amén. Continuemos pues, 1 Corintios 14:29. Dice, asimismo, y ahora cambiando de las lenguas, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Que es la misma idea. La misma idea es que los profetas, al igual que los que hablan en lengua, deben hacerlo en orden, si es que hubiese profetas. La diferencia que podemos ver, hermanos, es que el profeta sí hablaba claramente en el lenguaje de las personas. El que hablaba en lengua, tal vez Dios sí le revelaba algo, alguna profecía, pero debía de haber un intérprete para confirmar, hermanos, que lo que estaba diciendo era de parte de Dios. Porque luego también suele pasar en algunos lugares que la persona dice bla, 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 dice 4 o 5 palabras que duran 10 segundos y da una profecía de 1 minuto, esa misma persona. O sea, la profecía es más larga que la frase que dijo en supuestas lenguas. Lo más seguro es que esa profecía y esas lenguas son falsas. Dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿A qué se refiere? Que no nos debemos tragar cualquier cosa que digan porque dice, el Señor dice. Tenemos que ver en la Biblia si esto es verdad. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y la habilidad de estos falsos profetas, hermanos, es adular a las personas. Donde te roban la atención es, hermano, el Señor te dice que tú vas a ser próspero, que tú vas a ser feliz, saludable y que tiene grandes propósitos para tu vida. En palabras parecidas o de alguna forma. Ya con eso te robaron la atención. El libro de Judas advierte sobre esas personas y su carácter. Mateo 7:22, 7:20 dice, muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros? Y yo les declararé, dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. El hecho de que profeticen, vean visiones, aun que hagan milagros, no garantiza que una persona sea verdadero. Por eso cada uno debe de juzgar, no a la persona, sino la profecía, sus acciones. Amén. Verso 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Había prioridad. Tal vez habían personas que estaban hablando profecía en esta época, cosas que ya se habían enseñado, y aparecía de repente otro que tenía algo nuevo. Entonces tenía que callar el que estaba hablando primero. Pero todo tenía que ser en orden. Uno a la vez. Terminando uno, el siguiente. No a la vez todos, porque se hacía un desorden. Verso 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, uno a la vez, para que todos aprendan no a profetizar como muchos dicen hoy en día. Este versículo lo usan unos cuantos llamados apóstoles y profetas hoy en día
para hacer escuelas de profetas, para enseñarles a otros, basados en este versículo. Pero lo que está diciendo, pueden todos profetizar, o sea, proclamar las verdades de Dios, uno por uno, máximo 3 a la vez en el mismo culto, para que todos aprendan, pero del mensaje que se está dando. Y todo esto sea, y todos sean exhortados, edificados, motivados, para que puedan recibir la bendición del crecimiento de Dios. Amén. Y los espíritus de los profetas, verso 32, están sujetos a los profetas. Mira, las personas que están siendo dirigidas, guiadas, impulsadas por el Espíritu Santo de Dios, nunca en la Escritura van a ser dirigidas a desobedecer a Dios mismo. Estas son instrucciones que da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, de manera que es imposible que Dios mismo esté dando una palabra, un mandamiento, y luego venga otro que diga que viene por el Espíritu Santo de Dios y desobedezca este mandamiento. No hay ninguna evidencia en la Escritura que una persona se descontrole, pierda su manera de controlar, que no pueda parar de hablar, que no pueda parar de brincar, no pueda parar de correr, no pueda parar de ladrar o cosas por el estilo, porque el profeta o el siervo de Dios está sujeto su espíritu al espíritu del profeta. Amén. Nunca, en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una persona que obra por el Espíritu Santo de Dios debe tener dominio propio, porque también es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios, según Gálatas 5:23. Dios no es Dios de confusión, dice el verso 33, sino de paz. Y esa palabra confusión, hermanos, significa desorden, rebelión, insurrección, y en esencia es una catástrofe. De manera que alguien que esté lleno del Espíritu Santo de Dios, hablando palabra de Dios, dice el Señor, puede vivir una vida desordenada. Tampoco puede hacer un relajo descontrolado, y mucho menos todos dentro de la congregación, y atribuirle todo ese relajo al Espíritu Santo de Dios. Porque Dios es un Dios de orden, no un Dios de relajo. Como en todas las iglesias de los santos, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las mujeres definitivamente no pueden hablar dentro de la iglesia? No, no quiere decir eso. ¿Que la mujer es inferior? No quiere decir eso. Lo que quiere decir, hermanos, según el contexto de lo que estamos viendo, verso 26, que hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. En el culto, las mujeres también estaban participando de ese relajo. Las mujeres estaban queriendo profetizar, así dice el Señor, y habían otras hablando en lenguas. Hay alguien que decía que en esta situación de Corinto esto parecía un gallinero. Un ruidazo por todos lados, un relajo por todas partes. Y si ustedes tienen conocimiento de estos, hermanos, en las iglesias pentecostales, donde se practica todo este tipo de relajo, las mujeres son las que participan más. Cuando la escritura es clara, aquí dice, las mujeres callen en la iglesia, porque no les es permitido hablar. ¿Pero de qué manera? ¿No nos podemos saludar? Por supuesto que sí. Lo que no podemos hacer es esto, lo que no pueden hacer las mujeres, 1 Timoteo 2:11, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar
ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y esta es la razón. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ese es el problema. La mujer fácilmente es engañada. Por eso, muchos lugares donde hay falsa doctrina, hermanos, está lleno de mujeres. Porque estos aduladores están ahí con las hermanitas, terapiándolas, hablándoles vanidades, endulzándoles el oído, diciéndoles que Dios tiene grandes propósitos para su vida. Por eso la mujer debe de guardar silencio y mejor preguntarle a su marido y someterse a él, para que no sean engañadas por estos lobos rapaces. Pero, ¿qué pasa si una mujer es soltera? No tiene esposo, simplemente no está casada. Pregunte a las más ancianas de la iglesia que ellas les enseñen. Pero no permito, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. No les es permitido hablar, dice en el verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No que hable, sino que interrumpa el culto de adoración, que quiere ejercer dominio sobre el hombre en la congregación, en el liderazgo. Es por eso que el liderazgo en las iglesias es dado únicamente por Dios a los varones. Aunque hay muchos que también defienden el hecho de hablar en lenguas que no son idiomas para ellos, sino que son cosas sin sentido, defienden que la mujer también puede ser pastora. No hay ninguna casualidad. Todo va de la mano. Verso 35, verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Dice el apóstol Pablo. Está reprochándoles a ellos. Ustedes están tratando de hacer su propia voluntad, ignorando la palabra de Dios. ¿Acaso de ustedes salió y no de Dios? ¿Acaso solo a ustedes les ha llegado la palabra de Dios y la de las otras iglesias es diferente? La respuesta es no. El apóstol Pablo es completamente irónico en estas cartas, hermanos. Dice en el verso 37, si alguno se cree profeta, fíjate qué interesante que dice, si alguno se cree profeta o espiritual, que habla muchas lenguas, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. De verdad, si hay una persona que se crea espiritual o que se crea profeta, reconozca que estas palabras, hermanos, que estamos estudiando ahorita, son mandamientos de Dios, que no hay en ningún lugar mandamiento de hablar, de orar, ni de cantar en ninguna lengua, que son idiomas, por cierto. Ahora, si tú tienes 2 idiomas, puedes cantar en cualquiera de los 2 idiomas para ti. Pero vamos a decir que tú hables en francés. No te vas a poner a cantar en francés en medio de la iglesia, porque los demás van a decir, está presumiendo. Si todos hablan español, bueno, si todos hablan francés, tú hablas francés, habla en francés. Está bien. Pero es una mala educación, es un desorden. Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. ¿A qué se refiere esto? Se tiene que ignorar, hermanos, aquella persona que ignora estos mandamientos. El apóstol Pablo está diciendo, si dentro de ustedes, iglesia de Corinto, hay alguien que se cree espiritual, que está lleno del Espíritu Santo de Dios, que se pone a hablar en lenguas, pero desobedece todas estas cosas, ignórenlo.
¿Qué quiere decir eso? Rechácenlo como un líder, rechácenlo como profeta, rechácenlo como apóstol, rechácenlo como lo que él diga que es. Si dice que es ángel, rechácenlo también. Si está desobedeciendo esto, porque son mandamientos de Dios. Está claro, hermanos. Yo no sé, hermanos, y en esto quiero ser muy, muy específico. Tal vez alguno de nosotros estuvimos en una iglesia o bajo una enseñanza en la que nosotros caímos y creímos lo que mal o equivocadamente nos enseñaron. No te sientas culpable. Esta es culpa del maestro, porque él supone ser un siervo de Dios dedicado para esto, para enseñar las verdades de Dios, lo que Dios dice en su palabra, no lo que ellos quieren que diga. Es que a mí el Señor me mostró, si aquí dice, pero a mí el Señor me mostró. Eso no es válido. A ese tipo de personas debemos ignorarlos. No los desechemos completamente, oremos por esas personas si conocemos a alguien, pero no debemos tenerle como un siervo de Dios. Porque lo dice acá, porque está rechazando la misma palabra de Dios, diciendo él, es que yo debo de, como dicen, debo de obedecer a los hombres, debo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero es que Dios no se contradice. O sea, está obedeciendo a sus impulsos internos y no a la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad, hermanos. Ante cualquier profecía, ante cualquier revelación dada por alguna persona, más cuando se aleja completamente de lo que dice aquí. O sea, puede decir, sí, mira, la Biblia dice eso, pero a mí el Señor me reveló. Eso no es válido. Ninguna autoridad puede anular la autoridad apostólica del apóstol Pablo, ni mucho menos la dada por el Espíritu Santo de Dios en sus escrituras. Verso 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Aquí podríamos decir, bueno, el apóstol Pablo está diciendo que sí, podemos hablar en lenguas, pero entendamos que es en el contexto de Corinto. El que tenga el verdadero don de idiomas, no impida hablarlo, pero bajo estos preceptos. Máximo 3, pero si hay intérprete. Si no hay intérprete, chitón, dijeron, ¿verdad? Cállese. Eso dice la Escritura. Hermanos, ¿vamos a obedecer a Dios en su palabra o vamos a obedecer nuestros propios impulsos o lo que yo creo? La enseñanza es clara, hermanos. Hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Para edificación. No para mí, para los demás. Si mi don no edifica a la iglesia, no es don dado por el Espíritu de Dios. La oración, hermanos, es una gran arma espiritual, por supuesto que sí. No desperdiciemos el tiempo orando a Dios en palabras que no tienen sentido. Derramemos nuestra alma al Señor con nuestras propias palabras, nuestras propias emociones. No perdamos esa oportunidad de entrar a la presencia del Señor expresando palabras que no tienen sentido, a no ser que entendamos lo que estamos diciendo. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque reconocemos que tu palabra es verdad. Tú, Señor Jesucristo, dijiste en la oración registrada por Juan en el capítulo 17, que tu palabra es verdad, que nos santificaras en tu verdad, Señor. Hay tantas oraciones en la Biblia, en el libro de los Salmos, oraciones también expresadas por ti, Señor, por los apóstoles, que nos muestran un modelo, la actitud de cómo oraban esos hombres, siervos tuyos. Enséñanos a orar, Señor.
Enséñanos también a conocer mejor tu palabra. Gracias, Señor, porque nos vas mostrando cada vez más y nos vas enseñando y corrigiendo aquellos errores en los que pudimos haber estado en alguna ocasión, Señor. Ayúdanos a entender mucho más, Señor. Abre nuestro entendimiento de manera que el enemigo no tenga ni siquiera un espacio, ni el más mínimo, para entrar y llevarnos al error, Señor. Ayúdanos también a ser valientes, Señor, para mantenernos siempre en tu verdad y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor. No permitas que las tentaciones nos lleven y nos arrastren para que por nuestras propias motivaciones personales queramos, Señor, desviarnos de la verdad de tu palabra, Señor, sino más bien que nos mantengamos firmes. Guárdanos como lo has hecho hasta ahora, cuídanos como lo has hecho hasta ahora y síguenos guiando por medio de tu Espíritu Santo como lo has hecho hasta ahora también, Señor. Queremos seguir siendo bendecidos por tu Santo Espíritu, pero de la manera correcta, como dice tu palabra, Señor, y como está permitido que lo seamos, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.